Hay un cansancio que no se nota en el cuerpo, pero pesa en el alma. Es el cansancio de tener que explicarte siempre, de justificar por qué te duele, por qué te alejaste, por qué ya no eres el mismo de antes. Ese cansancio aparece cuando te das cuenta de que has pasado gran parte de tu vida tratando de que otros entiendan lo que tú ya sientes claro por dentro. Aprender a vivir sin explicarte no es volverte frío, no es dejar de amar, no es cerrarte al mundo, es algo mucho más profundo. Es dejar de traicionarte para ser aceptado. Durante mucho tiempo creíste que, si te explicabas bien, te comprenderían. Que si usabas las palabras correctas, el tono correcto, la paciencia correcta, entonces verían tu intención, tu esfuerzo, tu corazón. Y lo intentaste una y otra vez. Explicaste tu cansancio, explicaste tus límites, explicaste tus silencios, explicaste incluso heridas que ni tú habías terminado de entender. Pero hay una verdad que duele aceptar. Quien quiere entenderte, lo hace sin que tengas que convencerlo. Y quien no quiere, nunca quedará satisfecho, por más claro que hables. Aprender a vivir sin explicarte empieza el día que comprendes que no todo el mundo merece acceso a tu mundo interior. Que no todos tienen la capacidad emocional para comprender tus procesos. Y que eso no te hace exagerado, complicado ni débil. Hay personas que solo te aceptan cuando te adaptas a lo que esperan de ti. Mientras eres el fuerte, el disponible, el que no molesta, el que siempre entiende. Pero cuando cambias, cuando creces, cuando te cuidas, entonces empiezan las preguntas, los juicios, las exigencias de explicación. ¿Por qué ya no eres así? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué ahora pones límites? Y ahí es donde duele, porque una parte de ti quiere explicar. Quiere que entiendan que no fue por falta de amor, sino por exceso de desgaste. Que no fue egoísmo, sino supervivencia. Que no fue frialdad, sino sanación. Pero otra parte de ti empieza a despertar. Una parte más cansada, pero más honesta. Una parte que ya no quiere justificarse para merecer respeto. Vivir sin explicarte es aprender a confiar en tu propia verdad, incluso cuando otros no la validan. Es aceptar que algunas personas solo te querían en la versión que les convenía. Y que soltar esa necesidad de aprobación duele, pero libera, porque cada vez que te explicabas de más, te abandonabas un poco. Cada vez que te justificabas, dudabas de ti. Cada vez que pedías comprensión, entregabas tu poder emocional. Y no se trata de callar siempre. Se trata de elegir cuándo hablar y cuándo no. De entender que tu paz no tiene que ser entendida por todos para ser válida. De saber que no todo silencio es debilidad, a veces es dignidad. Aprender a vivir sin explicarte es un proceso. No pasa de un día para otro. Primero viene la culpa, luego la duda, después el miedo a perder. Y, poco a poco, llega algo nuevo, una calma silenciosa. La calma de no tener que demostrar quién eres. La calma de no defender tus límites. La calma de no convencer a nadie de tu valor. Y cuando empiezas a sentir esa calma, te das cuenta de algo importante. Quien se queda sin explicaciones, es quien de verdad quiere estar. Hay un momento, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no quieres seguir dando explicaciones. No porque no tengas palabras, sino porque estás cansado de hablarle a oídos que no escuchan y a corazones que no quieren comprender. Ese momento llega después de muchas conversaciones repetidas, después de justificar tus decisiones, después de explicar por qué cambiaste, por qué te alejaste, por qué ya no respondes igual. Llega cuando notas que, hagas lo que hagas, siempre hay alguien decepcionado porque dejaste de ser lo que necesitaban. Aprender a vivir sin explicarte duele porque te enfrenta a una verdad incómoda. Muchas personas no quieren entenderte, quieren seguir teniendo acceso a ti como antes. Y cuando ese acceso se cierra, lo llaman frialdad, egoísmo o distancia. Durante mucho tiempo confundiste el amor con dar explicaciones infinitas. Creíste que amar era aclarar, justificar, suavizar, aguantar. Que si alguien se sentía mal por tus límites, era tu responsabilidad hacerlo sentir mejor. Y así fuiste cargando con culpas que no eran tuyas. Explicar cansa cuando siempre eres tú el que tiene que hacerlo. Cuando nadie te pregunta cómo estás, pero todos te cuestionan por cambiar. Cuando esperan comprensión de tu parte, pero no te ofrecen la misma paciencia. Y ahí empieza el desgaste emocional silencioso. Ese que no se ve, pero te va apagando por dentro. Ese que te hace dudar de tus decisiones incluso cuando sabes que son necesarias. Aprender a vivir sin explicarte es dejar de negociar tu bienestar. Es aceptar que no todo el mundo entenderá tu proceso, y que eso está bien. No estás aquí para ser comprendido por todos, estás aquí para ser fiel a ti. Hay personas que solo te escuchan cuando tus palabras los benefician. Y cuando ya no encajas en su narrativa, dejan de escuchar. Con ellas, ninguna explicación será suficiente. Por eso llega un punto en el que el silencio se vuelve una forma de autocuidado.
No como castigo, no como venganza, sino como límite. Silencio para no entrar en discusiones que no llevan a nada. Silencio para no justificar decisiones que tomaste para salvarte. Silencio para no exponerte a quien no sabe cuidar lo que escucha. Aprender a vivir sin explicarte no significa aislarte. Significa elegir con quién compartir tu historia. Entender que tu proceso es sagrado y no tiene que ser evaluado por cualquiera. Cuando dejas de explicarte, empiezas a escuchar más tu intuición. Empiezas a notar quién se acerca desde el respeto y quién desde la exigencia. Quién quiere entenderte y quién solo quiere tener razón. Y aunque al principio da miedo, porque estás acostumbrado a complacer, con el tiempo descubres algo liberador. No necesitas permiso para crecer. No necesitas aprobación para sanar. No necesitas consenso para elegirte. Hay una paz muy profunda en dejar de explicarte. Una paz que no grita, no se defiende, no se justifica. Simplemente está. Y cuando llegas ahí, algo cambia para siempre. Empiezas a vivir desde la coherencia, no desde la culpa. Al principio, dejar de explicarte se siente extraño. Casi como si estuvieras haciendo algo mal. Porque te acostumbraste a vivir dando razones, pidiendo permiso, buscando validación para cada paso que dabas. Te enseñaron que si alguien se molesta, debes aclarar. Que si alguien no entiende, debes insistir. Que si alguien se aleja, es porque no supiste explicarte bien. Y creciste creyendo que el conflicto siempre era tu culpa. Por eso, cuando empiezas a guardar silencio, aparece la culpa. Esa voz interna que te dice que estás siendo injusto, frío, distante. Pero no es frialdad, es cansancio. Cansancio de repetir tu historia a personas que nunca la cuidaron. Cansancio de justificar decisiones que tomaste para sobrevivir. Cansancio de explicar límites básicos como si fueran ataques personales. Hay un cansancio que no se nota a simple vista. No se ve en la cara, no se escucha en la voz, no se detecta con facilidad. Es el cansancio de vivir explicándote. Explicarte por qué estás así. Explicarte por qué ya no respondes igual. Explicarte por qué necesitas espacio. Explicarte por qué dijiste que no. Explicarte por qué cambiaste. Y lo más doloroso no es explicarte una vez. Es hacerlo una y otra vez. Con personas que nunca tuvieron intención de entenderte, solo de cuestionarte. Desde muy temprano aprendiste que tu sentir debía ser defendido. Que tus límites eran negociables. Que tu incomodidad necesitaba pruebas. Que tu cansancio debía ser justificado. Si estabas triste, te pedían razones. Si estabas cansado, te exigían resultados. Si necesitabas distancia, te llamaban egoísta. Y si te quedabas, te daban por sentado. Así se va formando una herida silenciosa. La herida de sentir que existir no es suficiente, que siempre debes explicarte para merecer. Con el tiempo, tu mente se acostumbró a anticipar. Antes de hablar, ya estabas pensando cómo justificarte. Antes de decidir, ya estabas preparando el discurso. Antes de poner un límite, ya estabas pidiendo perdón. Y eso desgasta. Desgasta el alma. Desgasta la identidad. Desgasta el deseo de expresarte. Porque cuando sabes que no te van a escuchar, empiezas a callar. No por miedo, sino por agotamiento. Llega un punto en el que entiendes algo profundo y doloroso. No importa cuánto expliques, quien no quiere entender, no lo hará. Y entonces algo se rompe dentro de ti. No de forma ruidosa, no de manera dramática, se rompe en silencio. Empiezas a hablar menos, a compartir menos, a abrirte menos, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no quieres defender tu derecho a sentir. Ese es el momento en el que muchos te llaman distante. Pero no saben que lo que se fue no es el amor, sino la energía. La energía de justificarte, la energía de convencer, la energía de explicar lo obvio. Aprender a vivir sin explicarte no es cerrar el corazón. Es protegerlo, no es volverte frío, es volverte claro, no es desinterés, es autorrespeto, porque hay personas que merecen explicación, y hay personas que solo merecen coherencia. Cuando empiezas a dejar de explicarte, aparecen las reacciones. Algunos se molestan, otros se confunden, otros intentan provocarte para que vuelvas a hablar como antes. Y ahí es donde duele, porque te das cuenta de que muchos solo estaban cómodos mientras tú te acomodabas. Pero también ocurre algo hermoso. Empiezas a escucharte, empiezas a tomar decisiones sin justificarte, a decir no, sin discurso, a alejarte sin dar 1000 razones, a quedarte donde hay calma, no interrogatorios. Aprendes que quien te quiere de verdad, no te exige explicaciones constantes. Observa, respeta, confía, y quien no lo hace, te enseña con su reacción por qué necesitabas dejar de explicarte. Vivir sin explicarte no significa vivir en silencio, significa hablar solo donde hay escucha. Significa abrirte solo donde hay cuidado. Significa compartir solo donde hay reciprocidad. Porque tu vida no es un juicio. Tu proceso no es un debate. Tu sentir no es negociable.
Y cuando entiendes eso, algo cambia para siempre. Dejas de pedir permiso para ser quien eres. Ese día, sin darte cuenta, empiezas a descansar. Hay un día, no sabes exactamente cuándo, en el que algo dentro de ti se rinde. No es una rendición débil, es una rendición cansada. Es el día en que te das cuenta de que llevas años justificando cosas que nunca debieron justificarse. Tu cansancio, tu tristeza, tu necesidad de espacio, tu silencio, tu forma de amar. Te das cuenta de que has pasado demasiado tiempo explicando por qué no puedes más, por qué ya no eres el mismo, por qué ahora necesitas algo diferente. Y lo más duro no es haberlo hecho. Lo más duro es descubrir que, aun explicándote tanto, casi nadie te escuchó de verdad. Te escuchaban para responder, no para entender. Te escuchaban para corregirte, no para acompañarte. Te escuchaban solo hasta que dejabas de ser cómodo. Entonces aparece una pregunta que duele más que cualquier reproche externo. ¿Por qué tengo que explicarme tanto para que me respeten? Ahí empieza el verdadero quiebre interno. Porque entiendes que no estabas fallando tú. Estabas intentando pertenecer a lugares donde tu humanidad siempre fue incómoda. Lugares donde sentir mucho era exagerado. Donde cansarte era debilidad. Donde poner límites era egoísmo. Donde cambiar era traición. Y durante mucho tiempo aguantaste. Aguantaste porque querías ser querido. Aguantaste porque no querías perder a nadie. Aguantaste porque aprendiste que adaptarte era la forma de sobrevivir. Pero el cuerpo no olvida. El alma no olvida. El corazón no olvida. Empieza a doler el pecho sin razón aparente. Empieza a cansarte la mente incluso cuando descansas. Empiezas a sentir una tristeza rara, como si estuvieras perdiéndote a ti mismo. Y entonces ocurre algo silencioso pero poderoso. Dejas de explicar, no porque no sepas cómo, sino porque ya no quieres. Ya no quieres convencer, ya no quieres demostrar, ya no quieres defender tu derecho a sentir. Empiezas a elegir el silencio, pero no un silencio vacío, un silencio lleno de límites. Un silencio que dice, hasta aquí, ya no más, esto es lo que soy ahora. Y claro, no a todos les gusta. Algunos se enfadan, otros te dicen que cambiaste, otros intentan hacerte sentir culpable. Pero tú, por primera vez, no corres a explicarte. Y ese momento es un antes y un después. Porque descubres que no necesitas justificarte ante quien no te cuida, que no necesitas explicarte ante quien nunca te escuchó, que no necesitas desgastarte para ser aceptado. Empiezas a entender que tu paz vale más que cualquier explicación. Dejar de explicarte no se siente bien al principio, se siente extraño, se siente culpable, se siente como si estuvieras haciendo algo mal, porque durante años confundiste amor con esfuerzo, confundiste vínculo con aguante, confundiste comprensión con aguantar incomprensión. Entonces, cuando empiezas a vivir sin explicarte, aparece el miedo. ¿Y si me malinterpretan? ¿Y si me pierden? ¿Y si piensan que ya no me importa? Pero hay una verdad que solo se aprende viviendo. Quien te pierde por dejar de explicarte, nunca te sostuvo de verdad. Al principio te sorprendes a ti mismo guardando silencio. Antes habrías hablado, antes habrías aclarado, antes habrías justificado cada gesto. Ahora no, y no porque no tengas palabras, sino porque ya no necesitas gastarlas donde no florecen. Empiezas a notar algo hermoso. Tu energía regresa, ya no estás cansado todo el tiempo, ya no sientes esa tensión constante en el pecho, ya no ensayas conversaciones en tu cabeza. Descubres que hay relaciones donde no necesitas explicarte tanto, donde tu silencio no es ataque, donde tu distancia no es abandono, donde tu límite no es castigo, y esas relaciones se sienten como hogar, pero también ves con claridad cuáles solo existían porque tú te acomodabas. Ahí duele aceptar que algunas personas no te querían a ti, querían la versión de ti que se explicaba, se adaptaba y se callaba. Y aún así, eliges seguir, porque ya sabes lo que cuesta perderte a ti mismo, porque ya probaste lo que duele traicionarte, porque ya entendiste que explicarte sin parar no te salvó, solo te agotó. Aprender a vivir sin explicarte es un acto de amor propio profundo. No es arrogancia, no es frialdad, no es indiferencia, es respeto. Respeto por tu proceso, respeto por tu cansancio, respeto por tu verdad. Ya no necesitas que todos te entiendan. Necesitas entenderte tú, ya no buscas aprobación, buscas coherencia. Y poco a poco, sin ruido, sin anuncios, sin discursos largos, empiezas a vivir más liviano. Porque cuando dejas de explicarte, empiezas a habitarte. Y eso es sanar de verdad. Hay un punto en el proceso donde ya no haces cambios para que los demás los noten. No hay anuncios, no hay explicaciones, no hay discursos, empiezas a elegirte en silencio. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es uno de los actos más valientes que existen. Porque durante mucho tiempo tuviste que demostrar que estabas bien, que eras fuerte, que podías con todo. Te acostumbraste a ser la persona que sostiene,
la que entiende, la que no falla. Y en ese papel aprendiste algo peligroso. A postergarte sin darte cuenta. Postergaste tu descanso, postergaste tu tristeza, postergaste tu necesidad de ser cuidado. No porque no lo necesitaras, sino porque nadie te enseñó cómo recibir sin sentir culpa. Entonces, cuando empiezas a elegirte, aparece una incomodidad nueva. No es dolor, es algo más sutil. Es como caminar sin un guión aprendido. Porque elegirte sin testigos significa hacer cosas que nadie ve. Irte antes de agotarte, callar cuando antes explicabas, alejarte aunque todavía quieras. Significa respetar tu límite incluso cuando nadie lo valida. Y eso duele de una forma muy particular. Duele porque te enfrentas a una verdad difícil. Muchas veces hiciste demasiado para que te eligieran, y aún así no lo hicieron. Entonces ahora eliges tú, pero no desde el enojo, desde el cansancio consciente. Empiezas a notar que ya no tienes energía para discutir lo obvio. Que ya no te nace justificar tu distancia. Que ya no puedes sostener vínculos donde tu presencia siempre es opcional. Y no es que te vuelvas frío. Te vuelves honesto, honesto con lo que puedes dar, honesto con lo que ya no estás dispuesto a tolerar, honesto con lo que te duele aunque lo ames. Elegirte sin testigos significa aceptar que algunos no van a entender tu proceso. Que otros van a decir que cambiaste, que algunos se irán sin preguntar. Y aunque duele, ya no te rompes por eso, porque aprendiste algo esencial. No todo lo que se pierde es una pérdida. Hay despedidas que no se anuncian, pero salvan. Hay distancias que no se explican, pero protegen. Y en ese silencio interno empiezas a escucharte por primera vez. Escuchas tu cuerpo cuando se tensa. Escuchas tu corazón cuando se apaga. Escuchas tu intuición cuando te dice, aquí no. Antes ignorabas esas señales, ahora las honras. Y eso transforma todo. Ya no haces promesas que no puedes sostener. Ya no dices, sí, cuando tu alma grita, no. Ya no te quedas por miedo a quedarte solo. Porque descubriste algo que cambia la vida. La soledad que viene de elegirte duele menos que la compañía que te borra. Y aunque el camino se siente más solitario al principio, también se siente más limpio. Más verdadero, más tuyo. Empiezas a caminar con menos ruido externo, pero con una voz interna más clara. Ya no buscas aprobación, buscas paz. Ya no persigues pertenencia, construyes hogar dentro de ti. Y en ese proceso, lento pero firme, te vuelves alguien distinto. Alguien que ya no se abandona para que otros se queden. Hay un momento clave en este proceso que casi nadie habla. No llega con alivio inmediato. No se siente como victoria. Llega como un silencio raro, pesado, desconocido. Es el momento en el que te das cuenta de que ya no estás explicándote, pero tampoco sabes todavía quién eres sin hacerlo. Porque explicarte fue, durante años, una forma de sobrevivir. Explicarte era pedir que no te abandonaran. Era intentar que te entendieran. Era demostrar que no eras una mala persona por poner límites. Entonces, cuando dejas de hacerlo, el vacío no es solo externo. Es interno. Ya no estás justificando tus decisiones, pero tampoco tienes aún la costumbre de confiar plenamente en ellas. Y ahí empieza la verdadera reconstrucción. No la que se ve, la que ocurre por dentro. Empiezas a notar cambios pequeños, casi imperceptibles. Ya no respondes de inmediato, ya no sientes urgencia por aclarar malentendidos, ya no corres a arreglar lo que no rompiste. Antes, el silencio te daba ansiedad. Ahora te empieza a dar información. Te muestra quién se queda sin explicaciones. ¿Quién se va cuando no persigues? ¿Quién solo estaba cuando tú te esforzabas de más? Y aunque duele, también aclara. Porque empiezas a entender que muchas relaciones no se sostenían por conexión, sino por tu constante sobreesfuerzo emocional. Por tu disposición a ceder. Por tu capacidad de entender incluso lo que te lastimaba. Cuando eso desaparece, lo que queda es la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Empiezas a sentirte más liviano, pero también más vulnerable. Porque ya no estás actuando desde el miedo a perder, sino desde el respeto a ti. Y eso cambia tu forma de amar, tu forma de estar, tu forma de irte. Te das cuenta de que no necesitas explicar por qué te alejas de lo que te duele. El dolor ya es razón suficiente. No necesitas justificar por qué cuidas tu energía. La paz no se debate. No necesitas convencer a nadie de tu valor. Quien no lo ve sin explicaciones, no lo verá con 1000 palabras. Y aquí ocurre algo profundamente humano. Empiezas a confiar en tu experiencia interna. Antes dudabas de ti, ahora te escuchas. Antes te cuestionabas todo, ahora te preguntas cómo te sientes. Antes priorizabas la comodidad ajena. Ahora empiezas a honrar tu verdad, aunque incomodee. Y sí, a veces te sentirás solo, pero es una soledad distinta. Es la soledad de no traicionarte. Es la soledad que aparece cuando dejas de actuar para ser aceptado. Es la soledad que, poco a poco, se transforma en espacio. Espacio para respirar, espacio para elegir con calma.
Espacio para relaciones más honestas. Porque cuando ya no te explicas, empiezas a atraer a personas que no te exigen hacerlo. Personas que no te piden que te reduzcas, que no se ofenden por tus límites, que no necesitan versiones suaves de tu verdad. Y aunque llegan despacio, llegan mejor. Este proceso no te vuelve distante. Te vuelve claro, no te vuelve egoísta, te vuelve responsable de ti. No te quita amor, te devuelve dignidad, y en esa dignidad, empieza a nacer una versión tuya más tranquila, menos reactiva, más en paz. Una versión que ya no necesita ser entendida por todos, porque por fin se entiende a sí misma. Hay una calma que no aparece de golpe, no irrumpe con alegría, no hace ruido, llega despacio, como una respiración que vuelve después de años de contenerla. Es la calma que nace cuando ya no te explicas, cuando ya no revisas tus palabras una y otra vez para no incomodar. Cuando ya no anticipas reacciones ajenas antes de decidir. Cuando ya no te sientes responsable de que otros entiendan lo que tú ya sentiste. Al principio, esa calma asusta. Porque confundimos la paz con vacío. Confundimos el silencio con soledad. Confundimos no luchar con rendirse. Pero no es rendición, es descanso. Descanso emocional. Ese que nunca te permitiste porque siempre estabas sosteniendo algo o a alguien. Empiezas a notar que tus días tienen menos tensión. Que tu cuerpo ya no está en alerta constante. Que tu mente ya no ensaya conversaciones que nunca suceden. Y te das cuenta de algo profundo. Explicarte era una forma de vivir en defensa. Defensa de tu sensibilidad, defensa de tus decisiones, defensa de tu derecho a ser como eres. Ahora ya no te defiendes, te habitas, y eso cambia la forma en que te relacionas con todo. Con el amor, por ejemplo. Antes amabas desde la necesidad de ser comprendido. Ahora amas desde la presencia. Antes pedías espacio con culpa. Ahora lo tomas con respeto. Antes te quedabas aunque doliera. Ahora te vas aunque todavía quieras. Porque aprendiste que amar no significa perderte. Y que quedarte no siempre es un acto de amor. También empiezas a ver con más claridad quién eres cuando no estás explicándote. ¿Qué te gusta de verdad? ¿Qué necesitas para sentirte en paz? ¿Qué límites son innegociables? Y esa claridad no te vuelve duro. Te vuelve coherente. Te permite dejar de negociar contigo mismo. De traicionarte en silencio. De postergar tu bienestar por costumbre. Hay relaciones que se caen en este proceso. No porque hayas cambiado demasiado, sino porque ya no sostienes lo que nunca fue mutuo. Y aunque duela, hay algo profundamente sanador en dejar de cargar lo que no te corresponde. Empiezas a vivir más lento, a elegir con más conciencia, a responder menos y sentir más, y poco a poco, sin darte cuenta, la paz deja de ser una meta y se vuelve un estado. No perfecto, no permanente, pero real, la calma de quien ya no necesita justificarse para existir. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con total honestidad. Aprender a vivir sin explicarte no es volverte indiferente, es volverte fiel a ti, no es aislarte del mundo, es dejar de abandonarte para pertenecer, no es dejar de amar, es dejar de hacerlo a costa de tu paz. Este proceso no es fácil, duele soltar versiones tuyas que sobrevivieron explicándose, duele aceptar que no todos van a entender tu silencio, duele caminar sin aprobación, pero también sana profundamente, porque cuando ya no te explicas, empiezas a vivir con más verdad, con más calma, con más dignidad, y si hoy estás en ese punto donde ya no tienes fuerzas para justificarte, donde el silencio te pesa pero también te cuida, quiero que sepas algo, no estás perdiendo personas. Estás recuperándote, gracias por quedarte hasta el final de este espacio. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que hablaba de una parte de tu historia, te invito a que te suscribas al canal, le dé like a este vídeo y lo compartas con alguien que también esté aprendiendo a elegirse sin explicarse. Aquí seguimos, paso a paso, sanando sin prisa, pero con verdad. Nos vemos en el próximo vídeo.